¿Ya? Bueno. Entonces, entre otras cosas, la clase anterior estuvimos hablando de las derivadas de las funciones trigonométricas inversas, ¿verdad? A ver, vamos a ampliar un poquito. A ver, no se me... Ya. Bueno, entonces, entre otras cosas, al final de la clase empezamos a hablar acerca de las derivadas de las funciones trigonométricas inversas, ¿sí? Les expresamos esas derivadas sin la regla de la cadena y con la regla de la cadena, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí con la regla de la cadena tenemos la derivada, por ejemplo, del arco seno de u, donde u es una función derivable de x. Eso es u' sobre raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado. Y el arco coseno, su derivada es únicamente cambiar el signo, miren, ¿sí? La derivada del arco tangente de u es u' sobre 1 más u cuadrado. Y en cambio la derivada respecto a x del arco cotangente de u es menos u' sobre 1 más u cuadrado. Es decir, únicamente cambia el signo con respecto a la derivada del arco tangente de u. La derivada respecto a x del arco secante de u es u' sobre valor absoluto de u por raíz cuadrada de u cuadrado menos 1. Y la derivada respecto a x del arco cosecante de u es menos u' sobre valor absoluto de u por la raíz cuadrada de u cuadrado menos 1. ¿Sí? Entonces, en esto nos quedamos al final de la clase anterior y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿ya? Y vamos a recordar, así, esto también fue ya les pusimos las reglas básicas de derivación. Un resumen, ¿no? De esas reglas básicas de derivación. ¿Ya? Aquí tenemos esto, por ejemplo. Ya. Entonces, eso fue lo que vimos la clase anterior al final, ¿no es cierto? Ya. Ya. Entonces, el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Después de ver un ejemplo más con la derivada de las funciones trigonométricas inversas, el día de hoy vamos a continuar con la derivada de las funciones hiperbólicas, por ejemplo, ¿sí? Las funciones hiperbólicas, vemos todo esto, aquí está algunos ejemplos. También veremos las derivadas de las funciones hiperbólicas inversas, aquí tenemos también. Realizaremos algunos ejemplos. Y luego entraremos a lo que es, a ver chicos, a lo que son unas aplicaciones de las derivadas en donde ustedes van a aprender cómo hallar, por ejemplo, los máximos, los mínimos, ¿sí? La concavidad, la convexidad de una función y para qué todos estos contenidos para luego utilizar en el trazado de curvas. Miren todo esto, ¿no? Ya. Entonces, vamos a hacer todo eso el día de hoy. ¿Ya? Bueno, entonces, abramos un documento en Word.
¿Ya? Ya, por ejemplo, vamos a recordar, por ejemplo, si tenemos la función por ejemplo, la función y igual al arco secante de, pongamos por ejemplo, logaritmo natural de x, ¿ya? Y entonces queremos hallar la derivada respecto a x, ¿sí? Pues primero recordamos la regla, ¿no? Entonces, como aquí podemos observar que tengo que aplicar la regla de la cadena, ¿sí? Porque no tengo arco secante de x, sino arco secante del logaritmo natural de x. Entonces, debo poner aquí arriba la derivada de la función más interna de u, en este caso sería el logaritmo natural de x, derivada, dividido para el valor absoluto de u, en este caso u es igual al logaritmo natural de x, ¿no? Ya. Y esto multiplicado por la raíz cuadrada de u cuadrado, es decir, logaritmo natural de x elevado al cuadrado menos 1, ¿sí? Entonces, y el primo sería igual. Derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, ¿ya? Y de una vez vamos a multiplicar por el valor absoluto del logaritmo natural de x y aquí por la raíz cuadrada de logaritmo natural al cuadrado de x menos 1, ¿ya? Y bueno, esto es recordando la clase anterior, ¿no? Así es como trabajábamos con este tipo de funciones trigonométricas inversas. Ya. Ahora veamos las derivadas de las funciones hiperbólicas inversas. Ya. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí, chicos? A ver. Pero primero de las hiperbólicas, ¿no? A ver, regresemos un poquito, un ratito. Primero de las hiperbólicas. Ajá, vamos a regresar. Las tenemos. Ya. Listo, por ejemplo, tenemos la función f de x igual al seno hiperbólico de x. Su derivada es el coseno hiperbólico de x. Observe adecuadamente su notación, ¿no? No está en cursiva, por ejemplo, dice seno hiperbólico, eso no está en cursiva, pero la x está en cursiva, ¿ya? Eso tenga mucha atención. Coseno hiperbólico de x, la derivada es el seno hiperbólico de x. La tangente hiperbólica de x, si derivamos, su resultado es secante hiperbólico al cuadrado de x. De la cotangente hiperbólica de x, su derivada es menos cosecante hiperbólica al cuadrado de x. La secante hiperbólica de x tiene como derivada menos la secante hiperbólica de x por la tangente hiperbólica de x. La cosecante hiperbólica de x tiene como derivada menos el cosecante hiperbólico de x por el cotangente hiperbólico de x.
Si observan aquí las tres primeras funciones, seno hiperbólico, coseno hiperbólico y tangente hiperbólico, sus derivadas son todas positivas. Mientras que para la cotangente hiperbólica, secante hiperbólica y cosecante hiperbólica, sus derivadas son todas negativas. ¿Sí? Eso les va a ayudar a recordar. Ya. Miren, aquí no nos vamos a demorar. Por ejemplo, dice sea la función real definida. Vamos a recordar a la función seno hiperbólico de x. La función seno hiperbólico de x, por definición, es un medio multiplicado por e a la x menos e a la menos x. Se sigue entonces que su derivada, aquí vamos a poner su derivada y vamos a escribir, ¿sí? Entonces, derivamos un medio de e a la x, la derivada, o bueno, podemos sacar el un medio fuera de la derivación, ya. Y derivamos e a la x, su derivada es e a la x, ¿no es cierto? Luego, menos la derivada de e a la menos x es menos e a la menos x. Con este menos de aquí se hace más e a la menos x. Entonces, esta nueva función que encontramos es justamente coseno hiperbólico de x. Y es así como se demuestran todas las derivadas de estas funciones hiperbólicas, ¿sí? Entonces, en conclusión, tenemos que si la función f de x es igual al seno hiperbólico de x, esto implica que la derivada f' de x es igual al coseno hiperbólico de x. Y aquí hemos hecho la demostración, hemos obtenido, ¿no es cierto? A partir de la definición del seno hiperbólico, pues llegamos a la definición del coseno hiperbólico al derivar. ¿Ya? Y bueno, aquí, como digo, se les recuerda que si f de x es igual a coseno hiperbólico de x, entonces su derivada es el seno hiperbólico de x. Miren, tenemos también estas identidades, por ejemplo. Bueno, aquí tenemos un ejemplito, miren, dice si f de x es igual al seno hiperbólico al cuadrado de x más coseno hiperbólico al cuadrado de x, queremos hallar su derivada. ¿Sí? Ya. Entonces vamos a hacer esto en el documento en Word. La derivada es igual. A ver, aquí tengo la suma de dos funciones, por lo tanto debo derivar cada función, ¿verdad? La derivada del seno hiperbólico al cuadrado de x más la derivada del coseno hiperbólico al cuadrado de x. ¿Sí? Ya. Entonces, aquí tengo que utilizar la regla de la cadena, porque yo la primera función que observo es la función potencia, seno hiperbólico al cuadrado de x. Y la función más interna en este término es el seno hiperbólico de x. Entonces, la función potencia sería 2, mantengo la base, ¿sí? Y el exponente 2 resto 1, me queda 1. Ya. Por la derivada de la función más interna, que sería el seno hiperbólico de x. ¿Sí? ¿No es cierto? Igualmente acá, la función más externa es la potencia en el otro término, sería 2. Copio la base, cos hiperbólico de x,
por la derivada de la función más interna, que es cos hiperbólico de x. Ya igual que antes se aplica la regla de la cadena. Luego tenemos el producto de 2 seno hiperbólico de x. La derivada del seno hiperbólico de x es el coseno hiperbólico de x, ¿sí? Más 2 el coseno hiperbólico de x. Y la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico de x, ¿sí? Luego podemos simplificar un poco la expresión. Esto sería igual. A ver, 2 seno hiperbólico de x, coseno hiperbólico de x, más 2 seno hiperbólico de x, coseno hiperbólico de x. Si conmutamos en la segunda función, me queda que son términos semejantes y su resultado es 4 seno hiperbólico de x por el coseno hiperbólico de x. ¿Sí? Así nos va a quedar. ¿Ya? Pero esto, por una identidad, dice que esto es igual a, miren, puedo poner así el 2 y luego así, 2 sen hiperbólico de x, coseno hiperbólico de x, ¿ya? Y entonces esta partecita de aquí es precisamente 2 que multiplica al seno hiperbólico de 2x. Esta partecita de aquí es sen hiperbólico de 2x. ¿Sí? Entonces aquí escribimos eso. ¿Ya? Eso, chicos y chicas, ¿no? A ver, vamos a ponerles un ejemplo para ustedes. Ya. Les copio el ejemplo y luego les pongo las reglas de derivación para que puedan hacer. Ya de pronto no recuerden. A ver, si g de x es igual al coseno hiperbólico de 3x, ¿sí? Más e a la x por el coseno hiperbólico de a. ¿Ya? Y esto multiplicado por el coseno hiperbólico de x por seno hiperbólico de a. ¿Sí? Con a una constante. A es una constante. Ya, estas reglas sí saben, ¿no? Ya, pueden ponerse a hacer, por favor. Ya.
A ver, veamos. Ya. A ver, veamos si es que... ¿Cuántos participantes tenemos? 37, subieron un poquito más. A ver, veamos. Lisbeth Robles, por favor. Si tenemos activo, si se activa su audio, Lisbeth Robles. Sí, Inge, todavía no lo tengo el ejercicio. ¿No le ha hecho todavía? No, Inge. No. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Tenemos dificultades? ¿Qué es lo que ocurre? Está muy difícil. A ver, vamos a ver otra persona. Sí, tienen que, arriesguense a hacer, no tengan recelo. Arriesguense a hacer, aunque sea mal, pero no importa porque también de los errores se aprende. A ver, veamos. Estoy viendo a alguien que de pronto no haya participado. Veamos por aquí. Es que haciendo se aprende, chicos. Haciendo se aprende. A ver, Fernando Castillo, veamos. A ver, Mary Castillo, por favor. Mary Castillo. Aún no lo tengo, Inge. Pero sí está haciendo ya. Estoy intentando. Ah, ya. Bueno, entonces, a ver, un voluntario. Si es que algún voluntario lo está haciendo. Bueno, entonces vamos a ayudarles un poquito. Parece que todavía... Ya. A ver, miren, tenemos esta función que tiene, por ejemplo, como la suma de estas dos funciones, ¿sí? El coseno hiperbólico de 3x y la otra función e a la x elevado al coseno hiperbólico de a, y esto multiplicado por el coseno hiperbólico cuyo argumento es x seno hiperbólico de a. Entonces, para derivar, tenemos que empezar derivando la primera función. La derivada del coseno hiperbólico de 3x es el seno hiperbólico de 3x, pero un poquito más, por la derivada de la función más interna que es 3x. ¿Sí? Entonces aquí vamos a multiplicar por la derivada de 3x. ¿Sí? Acabo de aplicar la regla de la cadena. Más, aquí tengo el producto de la función exponencial y de la función coseno hiperbólico. Entonces vamos a aplicar la regla del producto. Sería la derivada de la primera función, que es e a la x coseno hiperbólico de a. De pronto podemos escribir, si todavía no está muy sencillo esto de la derivación, vamos a escribir la regla. Ya, la derivada de la primera función, miren, por la segunda función.
Ya. Más, como no me avanza, voy a poner abajo porque no me avanza. Más sería la primera función, ya, por la derivada de la segunda función. Miren. Ya. Ya, chicos, ahí está escrita la regla. Ahora, continuando, g' de x es igual. La derivada de 3x es únicamente 3. 3 multiplicado por el seno hiperbólico de 3x. ¿Sí? Ahora, más. De aquí tengo la función exponencial, pero hay que aplicar la regla de la cadena. La derivada de e a la x cos hiperbólico de a es el mismo e a la x cos hiperbólico de a, ¿sí? Por la derivada de x cos hiperbólico de a. Puedo poner aquí, a ver, por la derivada de x cos hiperbólico de a. La derivada. Aquí estoy usando la regla de la cadena, miren. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué más tenemos? Y esto multiplicado por el coseno hiperbólico de x, seno hiperbólico de a. Esto está multiplicado por el coseno hiperbólico de x, sen hiperbólico de a. Así de esa manera. Ya. Viene a continuación el signo más. No me avanza, voy a escribir abajo. Ya vamos a escribir aquí abajo. Más. Copio e a la x cos hiperbólico de a. Ya, y ahora debo derivar este coseno hiperbólico, pero debo usar la regla de la cadena, porque no está solamente coseno hiperbólico de x, sino coseno hiperbólico de seno de x, seno hiperbólico de a. Entonces, derivamos. La derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico. ¿Ya? ¿En qué argumento? En este argumento x, sen hiperbólico de a, ¿sí? Por la derivada de la función más interna, que sería x sen hiperbólico de a, ¿sí? Por esta derivada. Ya. Ahora, g' de x es igual a 3 sen hiperbólico de 3x. Esto no hay nada que hacer, solo copiamos más. Aquí, la derivada de x por coseno hiperbólico de a. Observe, coseno hiperbólico de a, al ser a una constante, coseno hiperbólico de a también es una constante. Entonces voy a derivar el producto de la variable x por el coseno hiperbólico de a. Me va a quedar únicamente el coseno hiperbólico de a. ¿Ya? Y luego copio a continuación la función que tenemos, que sería e a la x por cos hiperbólico de a. ¿Qué más? El cos hiperbólico de x por sen hiperbólico de a. Más. Voy a poner abajo, si no, no me avanza. Ya, entonces aquí tenemos que ahora derivar únicamente esto y multiplicar por toda esta función de acá. Ya. Entonces, derivemos lo que está de color amarillo. La derivada de x por seno hiperbólico de a es únicamente seno hiperbólico de a. ¿Sí? Porque esa x al derivar se hace 1. Y el seno hiperbólico de a es una constante. Entonces me queda solo seno hiperbólico de a, y eso va a multiplicar por todo lo que está subrayado de lila, es decir, por e a la x cos hiperbólico de a, esto por el seno hiperbólico de x seno
hiperbólico de A. Listo, ya está. Ya está realizada la derivada. Sí, entonces aquí lo que no hay que asustarse, ¿no? Ese coseno hiperbólico de A es una constante. Si yo derivo respecto a X, ¿sí? A es una constante. Seno hiperbólico de A es una constante. Ya listo, entonces hemos hecho un poquito de... Hemos un repasado, ¿no es cierto? Repasado un poquito de la derivación. Ya. Ahora... Aquí tenemos, por ejemplo, de la derivada de las funciones hiperbólicas, pero aplicando la regla de la cadena, miren. Sí, aquí está con la regla de la cadena, pero ya ustedes, más la notación más bien confunde un poquito, ¿no? Ustedes ya saben aplicar la regla de la cadena. Aquí está el ejemplo que hicimos. Ahora veamos las derivadas de las funciones hiperbólicas inversas. ¿Sí? Ya. Saben que luego estaba pensando que antes de ingresar a lo de los máximos mínimos, vamos a hablar de la de la regla de L'Hopital y podemos aplicar eso también, la regla de L'Hopital, porque se demora bastante eso de las aplicaciones con los máximos mínimos, luego trazado de curvas, luego viene, incluso quiero darles optimización, es un temita súper importante, entonces mejor el día de hoy trabajo nomás todavía con la regla del L'Hopital, a pesar de que pensaba trabajar después, pero es mejor de una, ya que estamos en el temita de derivadas, ¿no? Bueno, ahora, las funciones hiperbólicas inversas, por ejemplo, miren aquí la definición primero, el seno hiperbólico inverso de X, ¿sí? O se puede decir el seno hiperbólico a la menos 1 de X es igual al logaritmo natural de X más raíz cuadrada de X cuadrado más 1, cuyo dominio va desde menos infinito a infinito, ¿sí? El coseno hiperbólico inverso de X es igual al logaritmo natural de X más raíz cuadrada de X cuadrado menos 1. La tangente hiperbólica a la menos 1 de X es igual a 1 medio del logaritmo natural de 1 más X sobre 1 menos X. La cotangente hiperbólica inversa de X es igual a 1 medio logaritmo natural de X más 1 sobre X menos 1. La secante hiperbólica inversa de X es igual al logaritmo natural de 1 más raíz cuadrada de 1 menos X cuadrado sobre X. Miren aquí los dominios, es el intervalo abierto en 0, cerrado en 1. Irán observando los dominios, por favor. Luego el cosecante, la cosecante hiperbólica inversa de X es igual al logaritmo natural de 1 sobre X más raíz cuadrada de 1 más X cuadrado sobre valor absoluto de X. Y acá al lado tenemos el dominio, miren, que serían los reales menos del 0 en definitiva. La unión de estos dos intervalos abiertos son los reales menos del 0. ¿Sí? Entonces, teniendo así estas definiciones, las derivadas respecto de X serían estas de aquí, ¿no? Pero voy a escribirles primero sin la regla de la cadena. A ver, antes de olvidarme... no hubo participación. Ya, entonces un ratito. Miren, aquí está la derivada de estas funciones hiperbólicas inversas, las derivadas, pero con la regla de la cadena. Y yo voy a escribirles sin la regla de la cadena, porque como que sí es más fácil aprender, ¿no? Ya, entonces, vamos a poner un documento en Word. Ya. Veamos. Por ejemplo, la derivada respecto de X del seno hiperbólico inverso de X es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de X cuadrado más 1. ¿Sí? Ahora, la derivada respecto de X del coseno
hiperbólico inverso de x. Esto va a ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Sí, es muy parecida a la derivada anterior, pero cambia este signo que está dentro del radicando, ¿no? Ya. Luego viene la derivada respecto de x de la tangente hiperbólica inversa de x, ¿sí? Esto va a ser igual a 1 sobre 1 menos x al cuadrado, miren, ¿sí? Luego viene la derivada respecto de x de la cotangente hiperbólica inversa de x, ¿sí? Esto es igual a 1 sobre 1 menos x cuadrado. Coinciden estas dos derivadas, miren, coinciden, ¿no es cierto? Ya. Y el otro semestre se harán algunas demostraciones de estas derivadas. Este semestre es más para que aprendan a aplicar nomás todos estos resultados. Más bien dicho, cuando les toque análisis matemático 1. La derivada respecto de x de la secante hiperbólica de x, esto es igual a menos 1 sobre x por la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, ¿sí? Y del arco, a ver, la derivada del, aquí del, perdón, del coseno hiperbólico inverso, perdón, de la cosecante hiperbólica inversa de x, esto es igual a menos 1 asimismo, aquí valor absoluto de x, y aquí por la raíz cuadrada de 1 más x cuadrado. De 1 más x cuadrado, ¿sí? Y luego, por supuesto, como tenemos en las presentaciones de PowerPoint, vienen con la regla de la cadena. Entonces ahí lo único que se agrega es lo siguiente, ¿no? A ver. Miren. Ya, por ejemplo, para la regla de la cadena, sea u una función derivable de x. Entonces, la derivada respecto a x del seno hiperbólico inverso de u es igual. Aquí en el numerador le ponen la derivada de u', ¿sí? Sobre la raíz cuadrada de u cuadrado más 1, ¿sí? Entonces, en lo que vimos anteriormente estaba 1 sobre raíz cuadrada de x cuadrado más 1, ¿verdad? Pero como no, aquí no tenemos x, sino u, una función derivable de x, se pone u' sobre raíz cuadrada de u cuadrado más 1. Igual para la derivada del coseno hiperbólico inverso en la variable u, es u' sobre raíz cuadrada de u cuadrado menos 1. La derivada respecto de x de la tangente hiperbólica inversa en u es igual a u' sobre 1 menos u cuadrado. Asimismo, de la cotangente hiperbólica inversa, su derivada respecto a x es u' sobre 1 menos u cuadrado. La derivada respecto a x de la secante hiperbólica inversa de u es igual a menos u' sobre u, y este u multiplicado por raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado. Finalmente, la derivada respecto a x de la cosecante hiperbólica inversa de u es igual a menos u' sobre valor absoluto de u por la raíz cuadrada de 1 más u cuadrado. ¿Ya? Ahora vamos a ver este ejemplo. Miren aquí esta notación. Dice si y es igual a arc sen hiperbólico de x. Ya. Y esto dice es igual al logaritmo natural de x. Ajá. Más la raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Entonces, déjenme ver aquí.
Arc sen hiperbólico de x, la derivada es 1 sobre esto por esto. Ya, pero déjenme ver un poquito más acá. Bueno, aquí me parece que está... Ajá, un ratito. Ya. Aquí como que está demostrando, ¿no? Pero a mí no me interesa demostrar. Sí, es que este es un archivo donde yo tengo demostraciones. Por tanto, vamos a hacer ejemplos. Vamos a salir de aquí y vamos a poner ejemplitos, ¿ya? Y veo que en esa notación, bueno, utilizo una notación diferente. Y a esto, por ejemplo, así con demostraciones veremos el otro semestre. Pero ahora en este momento vamos a ver únicamente la derivación, ejemplos, ejercicios, ¿no? Ya, por ejemplo, vamos a suponer que tengo que derivar respecto de x la función, por ejemplo, una función, vamos a empezar con el seno hiperbólico inverso de x más, por ejemplo, 2 multiplicado por el coseno hiperbólico inverso de x, ¿ya? Digamos que quiero derivar la suma de estas dos funciones, ¿sí? Con respecto de x. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo que aplicar la regla de la suma nomás, ¿no es cierto? Es decir, tengo que derivar la suma, perdón, la primera función, entonces la derivada respecto a x del seno hiperbólico inverso de x es 1 sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más 1, ¿sí? Ya, más 2, la constante sale fuera de la derivación y queremos derivar el coseno hiperbólico inverso de x, su derivada es 1 sobre la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. ¿Sí? Y entonces únicamente simplificamos un poquito la expresión y multiplicamos el 2 por este 1, ¿sí? Y bueno, podemos aquí mismo en este paso podemos dejarle acomodando, ¿ya? Sería así. Ya está. ¿Entendido, chicos y chicas? Uno también se aprende las reglas haciendo ejemplos. Incluso ustedes mismos pudieran proponerse ejemplos o tomar de algún libro, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, a ver, quiero derivar, vamos a suponer que usemos otra notación, la función f de x igual a la cotangente hiperbólica inversa de x, digamos esto multiplicado por 5, ¿ya? Más, ahora vamos a poner la función secante hiperbólica inversa y ahora vamos a poner de x cuadrado, ya para usar la regla de la cadena, ¿ya? Y digamos que vamos a poner e a la coseno hiperbólico de x, ¿ya? Y nos piden derivar. Entonces, la derivada sería, a ver, la derivada de esta primera función, sacamos el 5 fuera de la derivación y luego derivamos la cotangente hiperbólica inversa de x. La derivada de la cotangente hiperbólica inversa de x es 1 sobre 1 menos x cuadrado, ¿ya? Más la secante hiperbólica inversa de x cuadrado. Aquí sí tengo que aplicar la regla de la cadena. Entonces esto sería u', este sería el famoso 1, ¿cierto? Entonces sería u', es decir, la derivada de 2x. Pero pongámoslo así. A ver. Según la regla es la derivada de u', que en este caso es de x cuadrado, ¿ya? Sobre u, pero en este caso u es de x cuadrado, ¿sí?
por la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado, es decir, 1 menos u al cuadrado, es decir, x cuadrado al cuadrado. ¿Sí? Recuerden que u en este caso es x cuadrado. Ya. Más e a la coseno hiperbólico de x. Es la misma función exponencial, pero un poquito más por la derivada de coseno hiperbólico de x. Es la función más interna. Miren. ¿Sí? Entonces esto es igual. A ver, simplifiquemos la expresión. 5 por 1 sería 5 sobre 1 menos x cuadrado más. La derivada de x cuadrado es 2x sobre x cuadrado. De una vez simplifiquemos, ¿ya? Este x con el x cuadrado me quedaría únicamente el x abajo, ¿no? X abajo, y aquí la raíz cuadrada de 1 menos x a la cuarta, ¿sí? Más, a ver, la derivada del coseno hiperbólico de x, de esto de aquí, es el seno hiperbólico de x y multiplica por e a la coseno hiperbólico de x, ¿ya? Miren, ahí está un ejemplo que yo lo creé para poder aplicar estas derivadas. También aplicando así, creando ejemplos, ustedes pueden ver en algún libro, ¿no es cierto? O en el internet para que tengan las respuestas y sepan que están haciendo bien. Entonces, así de esa manera también ayuda a memorizar las reglas usuales, porque así a veces cuando uno recién aprende y recordar tantas reglas usuales como que se confunden, ¿no es cierto? Pero en cambio, si ustedes ya se crean ejemplos o miran ejemplos y los resuelven, es más fácil ir memorizando, ¿sí? Ya, entonces esto con respecto a estas funciones trigonométricas, o perdón, estas funciones hiperbólicas, ¿no? Ya, ahora miren, por ejemplo aquí vamos a ir al cálculo de Ron. Como digo, no vayan a pensar que la carrera de matemática es como les estoy dando. Esta materia llamada matemática es solamente de tipo cálculo nomás. Es cálculo, integral, diferencial, un poquito de funciones, nada más. Pero la carrera de matemática demuestra mucho. Me imagino que ya deben haber visto o deben ver alguna materia en donde les toca demostrar. Entonces, esa es la carrera de matemática, ¿sí? Ahora, déjenme ver aquí en el índice. Miren aquí, en el capítulo 5, tenemos todo lo que son las derivadas de estas funciones trascendentales, de la función exponencial, logarítmica, de las trigonométricas inversas, de las funciones hiperbólicas, hiperbólicas inversas en este capítulo. Y hay teoría incluso. Les indico porque a veces no se dan el tiempito, a veces los chicos de ver, bueno, también tienen mucho que hacer, ¿no? Pero miren, a ver, aquí hay un poquito de teoría en todo esto, miren. Ajá. Vean. Bueno, aquí va dando a la par la integración también, pero por el momento no le tomen en cuenta la integración. Solamente las reglas básicas de derivación. A ver. Miren. Déjenme ver. Aquí vean, por ejemplo, siempre nos da un poquito de teoría. Miren esto. Vean esta teoría que tenemos aquí de las funciones hiperbólicas. Miren, aquí tenemos las gráficas de las funciones hiperbólicas. Miren, cuando ustedes lo necesiten, su dominio. Y aquí las identidades trigonométricas, pero hiperbólicas. Entonces se llaman identidades hiperbólicas, ¿no? Ya. Miren aquí, por ejemplo, el cos hiperbólico de x menos, el coseno hiperbólico al cuadrado de x menos seno hiperbólico al cuadrado de x es 1. ¿Sí? Vean esto. No vayan a confundirse con las identidades trigonométricas. Algunas coinciden, pero otras no.
Por ejemplo, miren, el 2 por el seno hiperbólico por el coseno hiperbólico de x, aquí está demostrando que esto es seno hiperbólico de 2x. ¿Sí? ¿Ya? Vean aquí las identidades hiperbólicas. Entonces, no es que es como las identidades trigonométricas, tienen su respectiva demostración. Vean, ahí está, tangente hiperbólico al cuadrado de x más secante hiperbólico al cuadrado de x es 1. Aquí está la diferencia de la cotangente hiperbólica al cuadrado de x menos el cosecante hiperbólico al cuadrado de x es 1. Aquí está el seno hiperbólico de x más y. Miren, del seno hiperbólico de x menos y. Miren todas estas identidades. ¿Sí? Vean. ¿Ya? Entonces, estas se demuestran a partir de las definiciones. Nada que tienen que ver con las identidades trigonométricas, ¿no? Derivación e integración de funciones hiperbólicas. Aquí están, miren, lo que yo les puse en las presentaciones. Aquí están ciertas demostraciones, que como digo, demostraciones no haremos este semestre. Miren, aquí está la derivación de funciones. Aquí hay ejemplos, ¿no? De estas derivadas. Vean. Aquí esto que dice localización de extremos relativos, no todavía. Ese temita es justo de las aplicaciones, eso no todavía. Aquí ha habido una aplicación, miren, con cables colgantes. Ajá. Uno diría, ¿para qué nos sirve, no es cierto? Vean, aquí hay una aplicación. Bueno, le leemos, ¿ya? Los cables de un tendido eléctrico están suspendidos entre dos torres, formando la catenaria que se muestra en la figura 539. Vean esto. Ajá, la ecuación de la catenaria es y igual a a por coseno hiperbólico de x sobre a. Miren. La distancia entre las dos torres es 2b. Aquí está la distancia. Calcular la pendiente de la catenaria en el punto de sujeción del cable en la torre de la derecha. Miren, aquí ha habido una aplicación. Ajá, ahí está. Miren, uno que diría, ¿y para qué pudiera servirnos las funciones hiperbólicas? Miren, vean esta aplicación tan bonita. Y que algún rato pudiera aplicarse a la vida real. A ver qué dice aquí. Para mayor información, en el ejemplo 3, que es el que acabamos de leer, el cable es una curva catenaria entre dos soportes de la misma altura. Para aprender acerca de la forma del cable sostenido entre dos soportes de diferente altura, ver el artículo, este de aquí, Lex Meaning, de Catenary, de Paul Sella, de College Mathematics Journal. Vean. Vean, hasta les oriento un poquito que ustedes pudieran ver en el internet también. ¿Ya? Ajá, bueno, la integración no todavía. Miren, las funciones hiperbólicas inversas, ahí están. Vean las definiciones. Ajá. Ajá. Hacer las respectivas demostraciones. ¿Qué más? Aquí tengo las gráficas de las hiperbólicas inversas, los rangos, los dominios, los rangos. Muchas veces cuando uno trabaja en las ingenierías, por ejemplo, a uno le toca todas estas partecitas de pronto enseñarles a los ingenieros y ya saben de dónde ustedes pueden sacar la información. Que dice aquí, la secante hiperbólica inversa se puede utilizar para definir la curva llamada tractriz o curva de persecución que se analiza en el ejemplo 5. Dice. Vean, aquí hay otra aplicación. Ahí está otra aplicación. Una persona sostiene una cuerda que está atada a un bote, como se muestra en la figura. Ya, aquí está la persona, aquí está la cuerda atada al bote. Ajá. Mientras la persona camina por el muelle, el bote recorre una tractriz dada por esta ecuación. Y en esta ecuación de la tractriz, ahí está la secante hiperbólica inversa. Miren, ahí está. Donde A es la longitud de la cuerda. Si A es igual a 20 pies, calcular la distancia que la persona debe caminar para llevar el bote
a 5 pies del muelle. Miren aquí esta aplicación en la vida cotidiana. Ajá. Y aquí tenemos justamente la derivación de las funciones hiperbólicas inversas. También está la integración, ¿no? Entonces ya de una vez ustedes van a saber dónde tienen el material de la integración. ¿Sí? Ven, ahí está. También para la integración. Más ejemplos, aplicaciones, vean. Integración usando hiperbólicas inversas, aunque todavía eso no debemos ver, y esto no está planteado en nuestro sílabo porque no avanza el tiempo, pero en cambio ustedes como futuros profesionales de la matemática ya saben dónde encontrar esta información. Miren, este libro es hecho por 5 PhDs prácticamente, ¿sí? Ya, ahora, un ratito. Ya, chicos, miren, este cálculo de Ron tiene hasta un poquito de ecuaciones diferenciales. Y en las ecuaciones diferenciales se utiliza las derivadas, las integraciones, todo eso, ¿no? Entonces también estos temitas de derivación muy utilizados también en otra asignatura de la matemática llamada ecuaciones diferenciales. Ya, ahora chicos y chicas, bueno, hemos visto eso, ¿no? Como yo les decía, este momentito me gustaría mejor darles lo que es la regla de L'Hopital, ¿sí? A ver, la regla de L'Hopital, me parece que para esto no tengo todavía el material didáctico, pero como este libro es tan didáctico también podemos usarlo directamente, ¿no? Y como luego nos va a tocar resolver ejercicios, eso lo hacemos en la pantalla digital. Y es que esto de la modalidad virtual, chicos, es bonito. O sea, a mí me gusta porque trabajo en casa y no pierdo tiempo en trasladarme al trabajo y tanta cosa. ¿Ya? Pero sí quita bastante tiempo hacer unas presentaciones en PowerPoint y eso que solo estoy haciendo presentaciones. El otro semestre habrá que implementar otros recursos también. Creo que este semestre también se está implementando unos recursos, pero ya no se avanzó. Pero como digo, aquí en matemática lo más importante es que ustedes vayan entendiendo lo que se les va explicando, ¿no? Ya, miren, por ejemplo, aquí tenemos, es en el capítulo 8, miren, tenemos la regla de L'Hopital, súper importante. Me acuerdo que alguien me decía, pero ese límite podemos aplicar la regla de L'Hopital y hallamos más rápido el límite, ¿no es cierto? Sí, perfecto, pero todavía no sabíamos lo que es derivación. Cuando uno enseña lo que son los límites, se supone que todavía no se llega a definir lo que es la derivación. Claro que ahora, por ejemplo, que ya ha pasado el tiempo y que ya pueden derivar, hallar límites, van a decir, no, pero mejor este límite le hallo por L'Hopital. Sí, es así, es verdad, pero al inicio nos toca hallar de otra manera las derivadas, por eso es que no la utilizamos antes. En matemáticas siempre hay que ir así, de esta manera. Siempre vamos respetando el orden en que aparecen los contenidos. Y cualquier cosa que haya que demostrar, hay que tomar los contenidos que se van dando ese momento, de pronto no los que vienen mucho después, porque se supone que eso todavía no existió para hacer cualquier demostración, ¿no? ¿Ya? Ahora, miren aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a L'Hopital. Miren, por ejemplo, si uno no está segura de cómo se pronuncia un nombre, es mejor solo pronunciar la parte que ustedes pueden hacerlo bien. ¿Sí? Por ejemplo, aquí digo, miren, L'Hopital. Si quisiera pronunciar su nombre, Guillaume, esto más bien me tocaría ver en un video de YouTube cómo se pronuncia correctamente, ¿no es cierto? Caso contrario, solo le digo L'Hopital, ¿sí? Nace en 1661 y muere en 1704. La regla de L'Hopital debe su nombre al matemático francés
Francois Antoine de L'Hopital, quien escribió el primer libro sobre cálculo diferencial en 1696, en el que aparece la citada regla. Miren, hace mucho tiempo, ¿no? Ese aporte tan importante. Se ha descubierto recientemente que tanto la regla como su demostración estaban contenidos en una carta de John Bernoulli a L'Hopital. Reconozco que debo mucho a las mentes brillantes de los hermanos Bernoulli. He hecho libre uso de sus hallazgos, escribió L'Hopital. Miren qué bonito, ¿no? Él es humilde y dice muy bien, yo hago uso de esos conocimientos, pero que vienen de otra persona. Eso es importante en si algún momento, como digo, uno trabaja con material, por ejemplo, presentaciones en PowerPoint que ha tomado del internet y que de pronto ustedes le corrigen, están muy buenas, pero es importante poner con honestidad el nombre de los autores, ¿sí? No de pronto coger del internet y poner el nombre de uno, no. Poner el nombre del autor y si usted hizo sus arreglitos también, puede poner ahí también su nombre, ¿no es cierto? Entonces miren qué transparente él, ¿no? ¿Se imaginan hace tanto tiempo hallar estas derivadas que les vamos a, perdón, estos límites que les vamos a indicar sin usar la regla de L'Hopital? Tenían que hacer como se les enseñó al inicio del semestre, ¿no es cierto? Usando los artificios y ahí hallar los límites. En cambio, con esta regla de L'Hopital ya podemos hallar casi directamente. ¿Sí? En unos casos directamente, en otros casos hay que hacer unos artificios para poder aplicar la regla de L'Hopital. ¿Sí? Ahora. Ya. Miren, el otro semestre haremos la demostración de este teorema de L'Hopital y para hacer la demostración del teorema de L'Hopital necesitamos demostrar primero el teorema general de valor medio o el teorema de valor medio de Cauchy se llama. Este teorema también demostramos el semestre siguiente y entonces con ayuda de este teorema de valor medio de Cauchy se puede demostrar la regla de L'Hopital, que le haremos el semestre. Sí, el semestre que veamos análisis matemático 1. Por ejemplo, esto yo a los chicos de análisis matemático 1, yo ya les hice las demostraciones de todo esto. Ya, en cambio, en esta materia no hay que hacer la demostración. A ver, entonces vamos a leerle, ¿ya? Dice, a ver, sean f y g, estarán muy atentos en las hipótesis, funciones que son derivables en un intervalo abierto a b, conteniendo c, excepto posiblemente el propio c, ¿sí? Entonces dice que son derivables y posiblemente en c puede ser como no pueden ser derivables, ¿sí? Pero derivables en el abierto a b y el abierto a b contiene a c. Asumir que la derivada de g' de x es distinto de 0 para todo x del abierto a b, excepto posiblemente en el propio c. ¿Sí? Entonces puede darse que g' de c es 0 o g' de c es diferente de 0. ¿Sí? Si el límite de f de x sobre g de x cuando x tiende a c produce la forma indeterminada 0 sobre 0, miren, entonces el límite de f de x sobre g de x cuando x se aproxima a c es igual al límite de f' de x sobre g' de x cuando x se aproxima a c. ¿Qué les parece? ¿Ya? Pero cuando se produce la forma indeterminada 0 sobre 0. Suponiendo que el límite en la derecha existe, o dice es infinito cuando pasa esto, ¿no? Cuando este límite en la derecha, en la derecha existe o es infinito, este resultado también se aplica si el límite de f de x sobre g de x, como x tiende a c, produce cualquiera de las formas indeterminadas infinito sobre infinito, menos infinito sobre infinito, infinito sobre menos infinito o menos infinito sobre menos infinito. Entonces también cuando se producen estas formas indeterminadas aplicamos el teorema de L'Hopital, ¿sí?
Entonces, para hallar el límite de f de x sobre g de x cuando x se aproxima a c, ¿qué es lo que hago yo? Derivo el numerador, es decir, hallo f' de x, derivo independientemente el denominador, g' de x, y luego calculo el límite de este cociente. Y por lo general, cuando se aplica la regla de L'Hopital, el límite que nos queda es más sencillo. ¿Sí? Entonces podemos aplicar la regla de L'Hopital cuando este límite de la izquierda me da la forma indeterminada 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, o me da menos infinito sobre menos infinito, o infinito sobre menos infinito, o menos infinito sobre infinito. Entonces ahí lo aplicamos directamente. Si no nos da estas formas indeterminadas, no podemos coger y aplicar ese momento la regla de L'Hopital. ¿Sí? ¿Entendido, chicos y chicas? Ahora. Miren esta nota importante. Dice que hay quienes en ocasiones usan incorrectamente la regla de L'Hopital, aplicando la regla del cociente a f de x sobre g de x. O sea, lo que hacen es derivan f de x sobre g de x, pero como con la regla de la división. No. Es por separado. Primero se deriva f de x, luego aparte se deriva g de x, ¿sí? Y luego se halla el límite de estas nuevas funciones, en otras palabras, ¿sí? La regla de L'Hopital también puede aplicarse a límites unilaterales. Por ejemplo, si el límite de f de x sobre g de x, cuando x tiende a c por la derecha, ¿sí? Produce la forma indeterminada 0 sobre 0, entonces este límite es igual al límite de f' de x sobre g' de x cuando x se aproxima a c por la derecha, ¿sí? Suponiendo que el límite existe o es infinito también, dice Emil. Ya, entonces así mismo pudiéramos tener el límite cuando x se aproxima a c por la izquierda también, ¿sí? Porque dice aplicarse a los límites unilaterales. Ya, entonces aplicamos cuando el límite es total o cuando los límites son unilaterales, por la izquierda, por la derecha. Ya, aquí vamos a ver un bonito ejemplo. Este temita es bonito, chicos, es agradable, ¿sí? Vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, tenemos que evaluar el límite de e a la 2x menos 1 sobre x cuando x tiende a 0. Ya, entonces, esto nos va a producir una indeterminación 0 sobre 0. Ya, pero vamos a hacerle un documento en Word, ¿no? Digo, a pesar de que no se avanzó a preparar el material didáctico, pero no es difícil, ¿no? No es difícil. Esperemos tener un tiempito. Es que imagínense preparar el material didáctico en matemática. Vean eso. Aquí, por ejemplo, en algunas presentaciones tengo más de 100 presentaciones en PowerPoint en algunos documentos. Claro que lo bueno es que eso ya va a quedar para el estudio presencial y eso va a ser agradable para el estudiante como para el profesor, ¿no? Además de explicar en la pantalla, en la pizarra normal, se proyectará esa ayuda en la pantalla digital que está ya en cada curso del SPOCH. Entonces eso mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya, a ver chicos, entonces tenemos que evaluar el límite cuando x tiende a 0 de e a la 2x menos 1 sobre x, ¿ya? Lo primero que uno hace, chicos, es reemplazar directamente ese x. Aquí dice que x tiende a 0, entonces reemplazamos. Sería e a 2 por 0 sería 0 menos 1 sobre 0. Entonces esto es igual. E a la 0 es 1 menos 1 sobre 0. Esto es igual a 0 sobre 0. Entonces primero se hace ese reemplazo directo. Y observamos que nos da la indeterminación, en este caso 0 sobre 0.
Entonces, el teorema nos dice que para hallar este límite, lo que debemos hacer es derivar el numerador, derivar el denominador y allí en ese momento hallar el límite. Entonces, a continuación, vamos a poner que esto es igual al límite cuando x tiende a 0. En el numerador teníamos e a la 2x menos 1. Derivando sería 2e a la 2x, ¿verdad? 2e a la 2x. Y luego derivamos el denominador. En el denominador teníamos x. La derivada de x es 1. Miren. Sí, entonces derivamos el numerador. Derivada de e a la 2x menos 1 es 2e a la 2x. Luego derivamos el denominador. La derivada de x respecto a x es 1. Miren. Y en este momento hallemos el límite para ver si ya se fue la indeterminación, porque hay ocasiones que nos toca aplicar la regla de L'Hopital varias veces hasta que se elimine la indeterminación. Entonces el 2 sale fuera de la derivación. La derivada, perdón, el límite de e a la 2x es e a la 0, ¿verdad? Y el límite de 1 es 1, por supuesto. Este e a la 0 es 1 y 2 por 1 es 2. Ahí está. Miren, aquí ya obtuvimos el valor del límite, ¿sí? Ya obtuvimos el valor del límite. ¿Ya? En una forma más sencilla, ¿no es cierto? Miren. ¿Ya? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Ajá. Vamos a hacerles ver esta partecita de la teoría. Miren. A ver qué dice aquí. Al escribir la cadena de ecuaciones en el ejemplo 1, no se sabe que el primer límite es igual al segundo hasta que se haya demostrado que el segundo límite existe. Bueno, esto no. Otra forma de establecer la regla de L'Hopital, si el límite de f de x sobre g de x cuando x tiende a infinito o menos infinito produce la forma indeterminada 0 sobre 0, si infinito sobre infinito, entonces, mire, bueno, aquí dice si es que produce la forma indeterminada 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, también vamos a aplicar la regla de L'Hopital, ¿sí? Ahí está, miren, cuando los límites tienden al infinito también. Ve. Ajá, dice suponiendo que el límite de la derecha existe. Ya. A ver, entonces, forma indeterminada, ¿sí? Aquí vamos a ver un ejemplo con la forma indeterminada infinito sobre infinito, ¿sí? El ejemplo 2. Entonces vamos a evaluar el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de x sobre x, ¿ya? Entonces vamos a ir al documento en Word. Ya. Miren, queremos hallar o evaluar el límite de logaritmo natural de x sobre x cuando x tiende a infinito. Ya. Esto va a ser igual. Miren, vamos a reemplazar directamente, ¿no es cierto? Cuando x tiende al infinito, el logaritmo natural de x, si hacemos un bosquejo de la gráfica, esto es y igual al logaritmo natural de x. Cuando x tiende al infinito, las imágenes del logaritmo natural de x de esta función también tienden al infinito, ¿sí? Y asimismo, cuando x tiende al infinito, si reemplazo aquí puedo reemplazar. Me queda infinito, ¿sí? Si ven cómo para el numerador es como más entendible esto, ¿no es cierto? Esa gráfica y ahí hacer tender x al infinito y ver a dónde tienden las imágenes, ¿no es cierto? Si no, imagínense, cogemos y reemplazamos logaritmo natural de infinito. Medio raro eso, ¿no es cierto? Decir logaritmo natural de infinito y eso decir que es infinito.
Entonces aquí es preferible visualizar la función y igual al logaritmo natural de x y hacer que x tienda al infinito y ver qué pasa con las imágenes. Sí, hay ocasiones en que es preferible visualizar así y hallar de esa manera el límite. ¿Ya? Ahora, entonces me sale la indeterminación infinito sobre infinito. Entonces puedo utilizar este momento directamente la regla de L'Hopital. Entonces esto va a ser igual al límite cuando x tiende al infinito de... Derivo logaritmo natural de x. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y luego derivamos de x. La derivada de x del denominador es 1. ¿Ya? Luego, 1 sobre x dividido para 1 es 1 sobre x, ¿no es cierto? Ya. Luego, aquí en este caso, tranquilamente podemos reemplazar donde está x, pongamos infinito para hallar el límite, y 1 sobre infinito es 0, ¿verdad? ¿Ya? 1 sobre infinito es 0. Hemos evaluado el límite existe, me dio el valor de 0. Si el límite no existiera, no pudiéramos aplicar L'Hopital porque de pronto nos sale 2 valores y eso significa que el límite no existe. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, bueno, hasta aquí todo está perfecto, ¿no es cierto? No hay ningún problema. Ahí está, miren esas letritas de color rojo que van poniendo al lado para indicar qué es lo que se está haciendo. Ajá. Aquí qué interesante. En ocasiones es necesario aplicar la regla de L'Hopital más de una vez para quitar una forma indeterminada, como se muestra en el siguiente ejemplo. Miren. El límite cuando x tiende a menos infinito de x cuadrado sobre e a la menos x. Entonces, vamos a hacer en el documento en Word. Ya. A ver, quiero hallar el límite de x cuadrado sobre e a la menos x cuando x tiende a menos infinito. Déjenme ver qué horas son. 8:28. Ya, entonces chicos, primero hallamos directamente el límite, ¿no es cierto? Entonces, esto es igual. A ver, aquí sería, por ejemplo, menos infinito elevado al cuadrado. Y aquí, por ejemplo, el límite cuando x tiende a la menos infinito de e a la menos x. Entonces, miren, aquí como que conviene un poquito recordar esto. ¿Sí? O si no, me parece que yo les di una hojita con las operaciones de los infinitos, ¿no es cierto? Ahí también pueden consultar, pero si no tienen a la mano la hojita, ¿qué tienen que hacer? A ver, la función e a la menos x. Bueno, vamos a cogerle a un ladito. Y igual a e a la menos x. Esta función y es igual a 1 sobre e y esto a la x, ¿no es cierto? Es una función exponencial, donde la base... Esta es la base, ¿verdad, chicos? Esta es la base. Está entre 0 y 1. La base es mayor que 0, menor que 1. El bosquejo de su gráfica es el siguiente. ¿Sí? ¿Sí? Es una función decreciente. Esto les indico porque incluso en la transformada de Laplace que verán en ecuaciones diferenciales necesitan recordar este bosquejo de la gráfica. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Y entonces, ¿qué pasa cuando x tiende a menos infinito? Cuando x tiende a menos infinito, ¿qué está pasando con sus imágenes? ¿Sí? Cuando x tiende a menos infinito, las imágenes tienden a infinito. Entonces aquí sería infinito. ¿Sí ven? Es más sencillo de escribir así.
Luego esto va a ser igual. Menos infinito al cuadrado es infinito. Y me queda infinito sobre infinito. ¿Qué les parece? Estamos en una indeterminación, entonces hay que aplicar la regla de L'Hopital, ¿no es cierto? Derivando x cuadrado respecto a x y derivando e a la menos x respecto a x. Entonces, a ver, continuando, a ver, copiémosle aquí, límite de x cuadrado sobre e a la menos x, cuando x tiende al menos infinito, esto es igual, a ver, al límite, cuando x tiende a menos infinito, derivamos de x cuadrado respecto a x, me da 2x. Y aquí abajo derivamos e a la menos x, me da menos e a la menos x. Y entonces hallamos el límite nuevamente y arriba me queda menos infinito y abajo me queda menos. Luego, cuando x tiende a menos infinito, esto de aquí es infinito. Y entonces me queda nuevamente la indeterminación menos infinito sobre menos infinito. Nuevamente nos toca derivar el numerador que es ahora 2x. Derivamos. Entonces sería el límite cuando x tiende a menos infinito de derivada de 2x es 2 y la derivada de menos e a la menos x es solo menos e a la menos x, ¿no es cierto? Y entonces nuevamente aplicamos el límite de la constante 2 es 2 y el límite de la función e a la menos x cuando x tiende a la menos infinito es infinito como pudimos observar en la gráfica y luego 2 dividido por infinito es 0. ¿Sí? Entonces se dan cuenta cómo pudimos aplicar la regla de L'Hopital no una sola vez, sino 2 veces en este caso. En otros casos pudiera ser 3, etcétera, hasta n veces, ¿no? Ya, ahora vamos a nuestro material. Ahí está. Miren, aquí está bien explicadito. Este libro es muy didáctico. Este libro es realizado para aquellos estudiantes que estudian online, como ustedes están estudiando este momento. Sí, para estos chicos fue escrito este libro. Por eso explica aquí derivada respecto a x de 2x. Miren, todo así bonito va explicando. Ahora, ¿qué nos dice aquí? Dice, además de las formas 0 sobre 0 y de infinito sobre infinito, hay otras formas indeterminadas. Ustedes recordarán, hay las formas 0 por infinito, 1 al infinito, infinito a la 0, 0 a la 0 y además infinito menos infinito. ¿Sí? Entonces, dice, por ejemplo, considerar los 4 límites siguientes que llevan a la forma indeterminada 0 sobre 0. Miren, este límite 0 sobre 0, este límite 0 sobre 0, este límite igual 0 sobre 0 o 0 por infinito, ¿no es cierto? Porque aquí, a ver, aquí está, por ejemplo, el 0. X tiende a 0 y 1 sobre X, 1 sobre 0 es infinito. Entonces aquí tengo la forma indeterminada 0 sobre infinito, viéndolo así. Claro que yo viéndole de otra manera le veo 0 sobre 0 y aplico directamente el L'Hopital. Pero aquí dice que le veamos como la forma 0 por infinito. Aquí, por ejemplo, x, cuando x tiende a 0 es 0. Y 2 sobre x, cuando x tiende a 0 es infinito. Perfecto, tiene esta forma. Luego aquí, el límite de x por 1 sobre e a la x, cuando x tiende a infinito, miren. Aquí sería infinito y aquí 1 sobre 0 sería, a ver, aquí tendríamos infinito y aquí 1 sobre infinito sería 0. Tiene esta forma. Igualmente este de aquí tiene esta forma 0 por infinito. Puesto que cada límite es diferente, está claro que la forma 0 por infinito es indeterminada en el sentido que no determina el valor del límite o incluso la existencia del límite, ¿no es cierto? Los ejemplos siguientes indican los métodos para evaluar estas formas. Básicamente se intenta convertir, observen esto,
se intenta convertir cada una de estas formas indeterminadas, 0 por infinito, 1 al infinito, infinito a la 0, 0 a la 0, e infinito menos infinito, intentamos convertir en estas formas, en la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, ¿sí? Para que la regla de L'Hopital pueda aplicarse, ¿ya? Entonces veamos este ejemplito. Y con este terminamos el día de hoy, ¿ya? Por ejemplo, dice, tengo el límite cuando x tiende al infinito de e a la menos x por raíz cuadrada de x, ¿no? Entonces, veamos un documento en Word. Quiero evaluar el límite de e a la menos x por la raíz cuadrada de x cuando x tiende a infinito. Ya, esto es igual. Ya, sería el límite de cada función, ¿no es cierto? Ya, por ejemplo, si yo reemplazo directamente cuando x tiende a infinito, esta función e a la menos x, recuerden que el bosquejo era así. Cuando x tiende a infinito, las imágenes tienden a ser 0, ¿no es cierto? Y luego de la raíz cuadrada de x, a ver, el bosquejo, me parece que es así. Ajá. Y igual a raíz cuadrada de x. Entonces, cuando x tiende a infinito, los de f de x se hacen cada vez más grandes, tienden a infinito. ¿Ya? Me queda de la forma 0 sobre infinito. Esto es una forma indeterminada, es una indeterminación, entonces no hemos calculado el límite. Para calcular debemos dejarle el límite en la forma indeterminada 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces vamos a arreglar un poquito, ¿no? Vamos a ponerle así, el límite de la raíz cuadrada de x sobre e a la x, miren, cuando x tiende al infinito, ¿sí? Y entonces si yo hallo este momento, cuando x tiende al infinito, este límite sería infinito arriba sobre el e a la x. Recordemos que la gráfica de y igual a e a la x, la base es positiva, pero la base es mayor que 1, por tanto el bosquejo de la gráfica es este, miren. Porque porque e es mayor que 1. Entonces, cuando x tiende al infinito, las imágenes tienden al infinito. ¿Sí ven? Ya, las imágenes tienden al infinito. Ya me quedó al menos en la forma indeterminada, infinito sobre infinito. Pero no está calculado el límite, hay que calcularlo. Entonces aquí utilizamos la regla de L'Hopital. Esto va a ser igual, a ver, el límite. Cuando x tiende al infinito, derivo la raíz cuadrada de x. La derivada es 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de x. ¿Ya? Dividido para. La derivada de e a la x es e a la x. ¿Sí? Luego, a ver, podemos arreglar un poco la expresión. Esto sería, a ver, puedo poner aquí un 1, extremos con extremos, medios con medios, me quedaría 1 sobre 2e a la x raíz cuadrada de x. Ya. Entonces, aplicando el límite cuando x tiende al infinito, ahí, ¿qué es lo que me queda? Me queda lo siguiente, miren, arriba el límite de 1 es 1, de 2 es 2, y el límite cuando x tiende al infinito de e a la x es infinito por el límite cuando x tiende a infinito de raíz cuadrada de x es infinito. Infinito por infinito es infinito multiplicado por 2 es más infinito. Me queda así. Y 1 sobre infinito, ya sabemos que esto es igual a 0. ¿Sí? Y hemos hallado esto. Bueno, todavía nos queda 20 minutazos. Ya, entonces no avancemos nomás. Yo pensé que me iba a demorar más. Dice, si la estrategia de reducir un límite a los tipos 0 sobre 0 o infinito sobre infinito no parece
funcionar, intentar otro tipo. Así en el ejemplo 4 se puede escribir el límite como, a ver, veamos, dice el límite de e a la menos x por raíz cuadrada de x igual al límite de e a la menos x sobre x a la menos 1/2 cuando x tiende a infinito. Esto dice que nos da la forma indeterminada 0 sobre 0, ¿ya? De hecho, aplicando la regla de L'Hopital a este límite se obtiene esto, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que sugiere? Ir haciendo artificios, chicos. Ir haciendo artificios. ¿Ve? ¿Ya? Si es que de pronto no se puede, digamos, por el otro procedimiento, en vez de ponerle como infinito sobre infinito, le pone como 0 sobre 0, luego deriva. También nos da, dice, la forma indeterminada 0 sobre 0. Tocaría derivar otra vez hasta que se quite la indeterminación, ¿cierto? Y poder hallar el límite. Las formas indeterminadas 1 al infinito, infinito a la 0 y 0 a la 0 provienen de los límites de funciones que tienen bases variables y exponentes variables. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo siguiente, tiene una base variable, 1 más 1 sobre x, es una variable. Y el exponente también es una variable, está la x, no son constantes, ¿no es cierto? Cuando se vio este tipo de función previamente, se usó la derivación logarítmica para encontrar la derivada. Puede usarse un procedimiento similar al tomar los límites, como se muestra en el siguiente ejemplo. Miren. ¿Sí? Ya. Quiero hallar este límite. Llegamos a la forma indeterminada 1 al infinito. Ajá. Dice que para empezar asumimos que el límite existe y que es igual a y. Ya, miren. Asumimos que existe y que es igual a y. Luego tomamos logaritmos naturales. Ajá, a ambos lados. Ya. Ya que la función logarítmica es continua, aquí empiezo a aplicar las propiedades de los logaritmos, ¿no? Ajá. Y luego hallamos, ya esto nos tocaría hacer, y hallo el límite. Es otra forma también en la que yo puedo trabajar. Ajá. Miren, es otra manera para poder hallar los límites. ¿Sí? Ya. A ver, chicos, tal vez para no quedarnos así al apuro, y tengo otras 2 clases después, vamos a quedarnos ahí, ¿sí? El día de mañana o la siguiente clase continuamos con el ejemplo 5. ¿Ya? Ya, chicos.